que no vamos a poder, ya eso está podrido. O sea, eso nació para hacer un parapeto, para simular de que hay transparencia en el país, o para eso lo crearon. Es un organismo del conservadurismo corrupto de México. Pues es una mirada muy radical o muy drástica, si se quiere, del presidente sobre el INAI, porque el INAI ha jugado un papel muy importante en la transparencia. Y aquí también la pregunta sería, ¿el actual gobierno es transparente o no es transparente? O sea, ya sabe, todo se coloca ahora sí que según donde usted quiere estar parado. Lo que sí le digo es que no es la primera vez que el presidente, esto fue a principio de año, ha hecho referencia al INAI, pero ha remetido en general contra los institutos u organismos autónomos, y en este caso, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, al que ha calificado, ya escuchó usted, corrupto y conservador. Los senadores alertaron que ahí viene un riesgo, y un riesgo alto. ¿Sabe cuál es ese riesgo? Que desaparezca. Yo no diría, ¿la transparencia empezará y terminará en el propio gobierno o tendrá que ser una organización autónoma la que sea garante de esta transparencia y que pueda cuestionar al gobierno en turno? El país no empieza ni termina en este sexenio, en eso estaremos de acuerdo. ¿Qué le parece si vemos esto? Ricardo Monreal, coordinador de Morena, reconoció que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales puede dejar de funcionar al no tener una composición legal. Sí, ahora todavía está conformado con 5 integrantes del INAI. He estado conversando con sus miembros y también con los grupos parlamentarios sobre su preocupación. Tienen razón, porque uno de los comisionados termina, no sé si en marzo o en abril. Marzo. Y entonces, si quedan 4, no tienen capacidad jurídica para tomar decisiones. No tienen quórum. La ley dice que si no tiene quórum, no pueden tomar decisiones. De acuerdo con Monreal, los nombramientos del INAI no se han podido sacar porque la oposición no se pone de acuerdo, pero reconoció que tampoco hay consenso al interior de Morena, mientras que senadores de oposición afirmaron que Morena y aliados quieren desmembrar al INAI. A pesar de que han transcurrido meses, ya muchos meses, más de un año, en el que tendría que haberse dado la sucesión de quienes integran este órgano para que pudiera mantenerse su funcionamiento. Son 7 los representantes que le dan vida a este organismo y hoy solo quedan 5, 2 que debían de haber sido nombrados hace más de un año. Este Senado ha sido omiso y no los ha nombrado. El panista Julen Rementería acusó al presidente López Obrador de querer desaparecer a los organismos independientes como el INAI. El comisionado Francisco Javier Acuña concluye su periodo el 31 de marzo, con lo que el INAI solo tendría 4 comisionados y por ley no tendría quórum para sesionar, pues se requiere como mínimo 5 integrantes. Verónica Macías, Heraldo Media Group. Bueno, esto es el estado de las cosas. Un tribunal en Quintana Roo debe admitir una demanda de amparo promovida por el Consejo Consultivo del INAI. ¿Sabe por qué? Para obligar al Senado a designar 2 comisionados faltantes. Y si me apura, pues a lo mejor esto se extiende al mes de marzo, porque ahí saldrá Francisco Javier Acuña. A través de un comunicado, el Consejo recomendó que el INAI, a la par de las gestiones que viene realizando, considere la posibilidad de promover en el momento oportuno una controversia constitucional a fin de que el Senado de la República designe a la comisionada y el comisionado que ocuparían las 2 vacantes que actualmente tiene el Pleno y evitar que el instituto entre en lo que se llama fase de inoperancia. Esto sería a partir del 1 de abril del 23. Le reitero, Francisco Javier Acuña deja en marzo de ser comisionado, entonces imagínense, ya sin 3, no hay quórum, lo que se llama
para que se mantenga el quórum desde la perspectiva reglamentaria. Pero aquí lo que es muy importante es esto, que se ha presentado ante un juez y un juez la orden que ha enviado, y veremos si la semana que entra lo colocan como una de sus prioridades. Todavía estamos en el mes de febrero, porque si así fuera, podríamos tener los dos comisionados y por lo tanto estaremos ya echados a andar con el funcionamiento regular del INAI, y ya se tendría que hacer lo propio con el tercer comisionado, que cumple sus funciones termina sus funciones, rectifico, a partir del mes de marzo. Bueno, hablemos de esto, ¿no? También usted se debe preguntar, ¿y el INAI qué es? A lo mejor está acercándose a ello, pero el INAI es de esas cosas que costó sangre, sudor y lágrimas, y contra los gobiernos no lo querían, porque los gobiernos quieren nomás que la transparencia sean ellos, y ya ve las cosas que están pasando, ¿no? Bueno, Itzel Checa es coordinadora del Observatorio de Asignaciones Públicas. Bueno, hablemos con ella del tema, si le parece. Itzel, muchas gracias. ¿Cómo has estado? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas noches. Me da un gusto saludarte y también a tu auditorio. Gracias, Itzel. A ver, empecemos por algo que, digamos, entiendo que lo hemos hablado mucho, pero etcétera. ¿Qué es el INAI para la sociedad? ¿Qué es el INAI como elemento de transparencia en medio de su autonomía? Mira, pues es un organismo que nos permite saber qué es lo que está haciendo el gobierno. Nos permite saber cómo utilizan los recursos, cuáles son las decisiones que hacen, cuál es su trabajo, sobre múltiples temas. Todo el quehacer del gobierno, afortunadamente por ese instituto, pues puede ser público, y podemos las personas, los ciudadanos, pues estar atentas. Podemos pedir información. Cuando las autoridades no nos quieren entregar esa información, pues también el INAI resuelve para jalar a un carril de transparencia y de apertura a estas instituciones para que nos entreguen la información. Y pues eso nos permite, ¿no?, exigir que rindamos cuentas, las autoridades, participar, es decir, enterarnos qué es lo que están haciendo los gobiernos. Ahora, la pregunta que te hago es, antes, ¿qué sucedía? ¿Los propios gobiernos se revisaban a sí mismos? ¿Y qué puede pasar ante la eventual desaparición del INAI? ¿El gobierno se checará a sí mismo y diré, gasté 10, está muy bien, lo que sigue? Pues tenemos un riesgo. Yo creo que hay que recordar que tenemos ese derecho de acceso a la información. Y el INAI es el órgano que nos protege y que nos ayuda a que este derecho se garantice. No tenemos todavía una cultura por parte de las instituciones proactiva, transparente, ¿no?, que nos den toda la información. Entonces hay pues un riesgo importante de que llegara a desaparecer. Esperemos que no, y que tampoco lleguemos a este escenario que se mencionaba, porque entonces estaríamos en un mundo opaco, donde nos quedaríamos con la información que nos quieran dar las autoridades. Ya hemos visto de manera reiterada que la información que nos quieren dar es mínima, o en el mejor de los casos, o en muchos otros, ni siquiera nos quieren dar esa información, o que luego quieren ocultar esa información. Y justamente, ¿no?, como dicen, piensa mal y acertarás. El que no se quiera conocer, pues algo ahí, ¿no?, hay un trasfondo. Por eso nos parece que es importante que se cuide este instituto, recordando que es pues un órgano que nos protege a nosotras, las personas, de pues la opacidad y de la mala información que se quiera hacer por parte de las autoridades. Itzel, el presidente dice que es conservador, que es para en algunas ocasiones esconder las irregularidades. Utilizó otras palabras, como tú ya lo sabes, este año y en años anteriores, e incluso en otros momentos, aunque como candidato era un poquito más pausado cuando hablaba de estos temas. Pero te pregunto, ¿el gobierno actual es un gobierno que podamos decir está con una actitud crítica al INAI porque predica con el ejemplo, o no? Pues nos parece que este gobierno se ha caracterizado por la mayor apertura. Incluso recordemos pues dos sucesos. El año pasado, que había información de infraestructura, de grandes programas como el Tren Maya, que es una de las obras emblemáticas de este gobierno, y que se decía que por seguridad se emitió un acuerdo de que esta información no se podía dar, y que el INAI pues presentó una acción de inconstitucionalidad para revertir, justamente para decir que no había razones o motivos suficientes para que esta información se clasificara, y más bien no, que se tendría que hacer pública. Y así encontramos muchos casos en otros los organismos
organismos donde se niega esa información. Hace poco el INAI llamó que la Fiscalía General de la República entregara información sobre algunos casos vinculados con Ayotzinapa, ¿no? Este caso como tan dolido, y pues también nos permitió estar en esa duda para que el ABRA, o incluso con el tema de las vacunas, ahora con esta pandemia del COVID, pues también el INAI ¿no? ha resuelto de este tipo de apertura de información. Nos parece que pues no es que se caracterice por su transparencia ni por su apertura, y más bien pareciera, porque es una práctica reiterada, no solamente es el INAI, hay varios institutos, hay varios organismos que están con estos procesos de designación pendientes, y pareciera que hay una intencionalidad pues de debilitarlos. Oye, bueno, eres generosa al utilizar la palabra, pareciera que hay una intención. Yo creo que ahí está muy clara, marcado lo que el presidente piensa, ¿no? Es debatible, pues, pero el presidente cree que las cosas deben ir por ahí. Déjame cerrar con lo siguiente, Itzel, coordinadora del Observatorio de Designaciones Públicas. Vamos a partir del supuesto de que quede en la inanición, es decir, no se mencionan, no se nombran consejeros, se hace a un lado, el presidente sigue con un muy drástico discurso sobre el INAI. ¿Qué pasa? O sea, colorín colorado, la historia se acabó, se desaparece este organismo. ¿Quién se encarga de la transparencia o en qué terminamos? Pues entiendo que es una pregunta no fácil de responder porque pues no sabemos qué va a pasar, pero digamos así de bote pronto, ¿qué piensas? Yo diría que hay como varias estrategias para debilitar a las instituciones, ¿no? A ver, oye, me permites tantito, Itzel, es que fíjate que se oye como luego dicen pixeleada la llamada. A ver, te vamos a volver a marcar si no te importa. Ya estamos cerrando la conversación con Itzel Checa, coordinadora del Observatorio de Designaciones Públicas. Ya estamos en la parte final. Y es que estaba oyendo, de repente parecía que ya regresábamos, pero veo que no. Entonces le estamos marcando de nuevo a Itzel Checa para que ella nos diga cómo ve las cosas. Estamos hablando de lo que está pasando con el INAI. A ver, Itzel, ahí te dejé la pregunta y te escuchamos ya para concluir la conversación. No, muchas gracias, Javier, por el planteamiento. Pues creo que hay varias como estrategias que se utilizan para debilitar a las instituciones. Una es pues su presupuesto, otra es modificando sus marcos normativos, tratándoles de dar no pues menos funciones que las que tienen, o bajándolos de su personalidad jurídica, de sus atribuciones. Y aquí hemos visto como distintas intenciones, pero en realidad la gestión puede ser riesgosa, que no le compete propiamente al Ejecutivo, es esta omisión que tiene el Senado de no designar a los comisionados que están pendientes. ¿No? Sí. Justamente. Sale. No, ni hablar, Itzel. Bueno, te escuchamos, te agradecemos, Itzel Checa, coordinadora del Observatorio de Designaciones Públicas. Al final sí ya, evidentemente, traíamos muchos problemas. Bueno, gracias, Itzel. Ahí tiene usted la mirada sobre esto que está pasando en el INAI, que está pasando, no que va a pasar, ya está pasando. A la no designación de los consejeros, el asunto se va dificultando. Y se va, le reitero, un consejero más en el mes de marzo. ¿Qué pasará con el INAI? Sería verdaderamente lamentable que lo perdiéramos, lamentable, por lo que ha sido el INAI, pero sobre todo por lo que es, por la transparencia. Si este gobierno fuera realmente el ejemplo de la transparencia, en algunas cosas sí lo es, pero en otras no lo es, pues diríamos, bueno, a ver cómo le hacemos, ¿no? Pero el asunto está en que este gobierno se va y el que viene, ¿qué?